sin ver salir el sol, qué denso sale. O qué destrozares, qué destrozares, qué destrozares. Bueno, pues hoy es miércoles, ha pasado una semana desde que se murió el Robe. Hemos estado aquí muy tristes, tanto yo como mi hijo, que es un gran aficionado. De hecho, él aprendió a hablar gracias a escuchar La Ley Innata. A él, como es un niño, se le ha pasado muy pronto, pero a mí y a miles de personas hemos estado viviendo unos días muy raros, como si hubiera fallecido alguien muy cercano, muchas personas sin poder escuchar su música a la vez que lo estaban necesitando. Una situación muy extraña. Este canal es un canal ante todo de psicología y terapia, que es mi profesión principal desde hace más de 15 años, pero a mí también me gusta mucho la música y la literatura. Entonces, en estos días, sí es cierto que he pensado que aunque el Robe ante todo era música y literatura, hoy me ha venido la idea de que sí es cierto que tiene una relación directa con no solo la terapia, sino ante todo el bienestar y el autoconocimiento. Este vídeo lo voy a dedicar en 4 partes. La primera, ¿por qué nos afecta tanto la muerte? Puede parecer un tema baladí, pero no lo es, sobre todo en nuestra sociedad occidental, donde tenemos como una fobia a la muerte, hablar de ello, nos distanciamos de ello y nos causa un impacto, y sobre todo cómo lo podemos afrontar. En segundo lugar, ¿por qué nos ha afectado tanto la muerte del Robe? Una persona que conocíamos de oídas o de verle en un concierto chiquitito, pero existía como una intimidad con miles de personas de distintas generaciones. A mi hijo no le gusta el Robe porque yo se lo puse, porque le he puesto mucha música y a alguna le gusta y otra no. Con el Robe era, ¿qué es esto? Quiero oír más. No solo le pasa a mi hijo, un montón de niños que había en los conciertos. A la vez que el Robe no era una persona mediática. No salía en medios ni hacía uso de publicidad, etc., ¿no? ¿Por qué la muerte del Robe nos ha impactado tanto? El tercer punto, el tercer lugar, es si la música es o puede ser terapia. Que esto que también te parece muy básico no lo es. No lo es tanto, porque la respuesta que te voy a dar y en lo que vamos a profundizar quizá te sorprenda. Y en cuarto y en último lugar, si la música propiamente dicha del Robe puede ser terapia, que aquí vamos a entrar en un terreno un poquito distinto. Bueno, espero que te guste y vamos a por ello. ¡Mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda más gorda! ¡Qué asco de idealismos sociales! ¡Qué asco de ilusiones! ¡Solo llena de falsas esperanzas! El primer punto, ¿por qué nos impacta tanto la muerte? Puede parecer una cosa como muy obvia, ¿no? Pero no lo es tanto. Te voy a poner un ejemplo. Hace muchos años recordarás que en Tailandia hubo una serie de terremotos, tsunamis terribles, donde murieron muchas personas, padres, madres, hijos, hermanos, niños, etc., ¿no? Y vimos que a pesar de lo terrible que fue, se recuperaron bastante bien, no solo en un sentido material, sino que gozaban de un bienestar relativo. Esto no es porque fueran personas insensibles y nosotros somos más sensibles, ¿no? Esto es ante todo porque, bueno, la gran mayoría de la población es o budista o musulmana, y esto no es una cuestión religiosa, sino que en su día a día tienen integrada la muerte. ¿Qué es lo que ocurre en nuestra civilización y cultura occidental? Que vivimos con una fobia a la muerte, hasta tal punto de que nos alejamos de ella, no hablamos de ella, no la tenemos en cuenta, huimos de la arruga y de todo lo que supone el paso del tiempo. Eso nos somete a un consumismo, a un materialismo, a un hedonismo excesivo, que luego también nos pasa factura. Esto no solo ocurre con la muerte, sino con esas pequeñas muertes del paso del tiempo, cuando tenemos una crisis existencial, no sabemos qué queremos, no sabemos cómo vamos a salir de un problema, una ruptura de pareja que nos deja a lo mejor muy tocados. La muerte nos causa un dolor mayor porque es ante todo sorprendente. Huimos de ella. Me gustaría ponerte un ejemplo.
Cuando hay una muerte, ante todo se llora, y se suele pensar que se llora por tristeza. No es cierto, no se llora por tristeza. A veces estamos tristes y no lloramos. Y a veces lloramos de risa porque se nos ha metido algo en el ojo. ¿Por qué lloramos cuando hay una muerte? En realidad no es por tristeza, es por alivio. Es un poco un alivio de la propia ansiedad y del propio miedo que nos causa el impacto de algo que sabemos que nos va a ocurrir a todos, pero que no hablamos de ello. Ese es el impacto mayor que nos causa. ¿Por qué? Porque también en nuestra cultura occidental pensamos que pensar en todos nos vamos a morir es un poco como más nihilista y decimos, bueno, pues si nos vamos a morir, ¿qué sentido tiene la vida? Pero claro, esa es la propia visión occidental. Lo podemos ver con otro enfoque. El hecho de entender que nos vamos a morir todos, yo, mi hijo, tú y tus hijos y tu novia o tu novio, etcétera, tus padres, nos vamos a morir todos, nuestros perros, nuestros gatos, pues al final también puede hacer que vivamos la vida y el día a día no con nihilismo, sino como hizo el Robe. ¿Qué es lo que podemos hacer en este momento para estar bien, para ser creativos, para ayudar a alguien, para encontrar un sentido en esta vida que nos proporcione una vida donde el propósito no sea dónde voy, el propósito es lo que estoy haciendo ahora y cómo lo estoy haciendo ahora. Ahora bien, si el Robe no era tu padre, ni tu pariente, ni etcétera, ¿por qué nos causa tanto impacto esta muerte en concreto que, insisto, miles de personas, sin ser mediático, vamos con ese tema? Como buen guerrero, para ser sincero, cuando el cielo está tan azul, luego que la quiero y que la echo de menos. El impacto mayor de una muerte no es solo, como te dije, por la tristeza que causa o la pérdida, sino por el miedo que nos da. ¿Por qué con una persona que no conocemos nos ocurre esto? Pues porque los vínculos no se construyen a través de la consanguinidad, de la carne, del conocernos físicamente. Los vínculos se construyen a través de la experiencia. Y los seres humanos tenemos experiencia no solo con un contacto físico o una conversación o un vínculo del día a día. La música puede ser también el cine, la poesía, pero ante todo yo me centro mucho en poesía y música. No sé si es porque son disciplinas como más sensibles en este sentido o porque para mí son sensibles, esto no lo sé, pero yo me centro en poesía y en música. Son experiencias y en literatura también que en nuestro día a día no solo nos proporcionan un contacto muy íntimo con el autor, sino que nos transforman, nos hacen más sensibles, nos hacen pensar. Y luego nosotros con esa obra, con esa experiencia que nos han dado, las vamos repitiendo, nos va causando un efecto transformador. La muerte del Robe no es solo una tristeza por ¿y ahora que no va a sacar discos o no va a hacer giras? Eso yo lo entiendo, pero me parece también que es un poco, oye, no es esa la respuesta, porque lo que nos ha dado ya es inmenso y lo podemos repetir. Yo pienso que probablemente su obra va a tener un mayor recorrido y una mayor trascendencia en muerte que en vida. Probablemente sea así, como ha pasado con Lorca, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este sentido? Que nosotros le damos un valor mayor a esa experiencia. En mi caso, y esto yo sé que le ocurre a mucha gente, escuchamos con regularidad la ley innata, o hoy día pasa con mayéutica, como un sistema de regulación emocional, para sentirnos bien cada cierto tiempo. Mi hijo decidió escuchar la ley innata durante meses, todos los días, porque aprendió a hablar y sintió una enorme curiosidad. Y hubo un tiempo donde era mayéutica todos los días. Y hubo un tiempo donde salía del cole y no quería hablar de nada. Quería ponme el poder del arte en el coche, que es el tiempo que tardamos en llegar a casa. El arte, y este era un mensaje muy de Robe, así como el contacto con la naturaleza, así como la experiencia poética, nos trae un bienestar genuino, un autoconocimiento genuino, y ahí es donde está la razón de estar bien. No está en técnicas terapéuticas, en técnicas de moda, en filosofías modernas, en teorías de apegos, en teorías de karma, en movimientos oculares, en técnicas de moda, etc. Está más en lo cotidiano, en lo sensible,
en lo innato, si quieres. Por eso nos causa tanto impacto esta muerte en concreto. Y ahora a nosotros pues nos toca transformar todo eso en algo diferente. Esto te hace pensar que la música puede ser terapia, ese es el punto 3, y quizá te sorprenda mi respuesta. Me levanto de la cama, me he levantado sin ganas. Esta noche es que no he dormido bien. Tercer punto, ¿puede ser o es la música terapia o puede tener un efecto terapéutico? Pues por poder, puede ser que eso lo vemos en el punto 4, si la música del Robe puede ser terapéutica, pero en principio no. La música no es necesariamente terapia, porque la música o incluso ciertos textos que uno lee, cualquier tipo de experiencia, nos puede proporcionar bienestar o no. De hecho, existe música que te puede hacer sentirte pues muy mal, incluso muy enfadado o muy triste. Esto es un poco como los pájaros, ¿no? Yo recuerdo que en mi infancia el sonido de los pájaros en Málaga era algo muy bonito, y hoy día con las llamadas cotorras argentinas, que los pajaritos no tienen culpa de nada, pero bueno, tampoco es una experiencia sensorialmente tan bonita. De hecho, creo que voy a parar el vídeo porque me estoy sintiendo bastante mal, como si estuviera resfriado, aunque siento también una especie de angustia existencial. Ya se me ha pasado. La música no es terapia. La música, como la poesía, otro tipo de experiencias, es regulación emocional. Es otra cosa. Nos ayuda a regularnos emocionalmente ante las dificultades del día a día y del estrés o de la angustia que nos causan. Yo mismo te dije en un punto anterior del vídeo que yo escucho la ley innata con cierta frecuencia porque me regula emocionalmente, no porque sea un buen disco o porque sea un disco con el cual yo me identifico, no es solo por eso, es en un sentido puramente artístico. Escuchar la ley innata te da una experiencia que te regula totalmente, te hace sentirte mejor, igual que ocurre con Mayéutica y con muchísimas canciones del Robe, sea con Extremoduro o luego, después, da igual. La utilizamos como un sistema de regulación emocional. ¿Cuál es el problema? Que si usamos la música siempre o cualquier otro tipo de experiencia como regulación emocional, pero la necesitamos con mucha frecuencia porque nuestro día a día es agotador, aquí hay algo que está fallando y no podemos estar constantemente utilizando lo mismo para regularnos. Lo que necesitamos es, no necesitar regularnos tanto, que la música ante todo y otra experiencia pues sea eso, una experiencia para disfrutar, para conocerte, no solo un sistema de regulación. Cuando utilizamos sistemas de regulación emocional positivos, ya sea hacer deporte, la música, otro tipo de experiencias, genial. A veces el problema está en que utilizamos para regularnos emocionalmente los pequeños placeres. La comida, las compras, el alcohol, el tabaco, otro tipo de... hoy día me mirar mucho el móvil y ahí es cuando nuestros problemas se acrecentan muchísimo. Mejor la música que otra cosa. Ahora bien, la música no solo es algo que te regule emocionalmente, es algo que también te da una experiencia, y ahí es cuando la música no es solo terapia, porque la terapia son más cosas. La terapia en primer lugar es bienestar, ¿vale? Es decir, sí, tú con la terapia tienes que sentirte bien. Si tienes una sesión y no te sientes bien, pues aquí algo ocurre, ¿no? Nos tenemos que sentir bien, pero esto también lo consigues con la música, con hablar con un amigo o irte a la sauna, ¿vale? Que esto es lo que yo digo, cuando me viene una persona a consulta y me dice, pues he estado un año con un psicólogo, con una psicóloga, me he sentido muy bien, pero no consigo...
oye, en un año ya te ha dado tiempo a trabajar muchas cosas, ¿vale? O he estado haciendo la última técnica de que me pasaban el dedito o el no sé qué por los ojos. No, esto no funciona así. La terapia es ante todo bienestar, pero luego hay más cosas. Hay un descubrimiento, una formulación de preguntas que te hace ampliar tu punto de vista. En tercer lugar, en ese descubrimiento, pues aumentamos nuestro autoconocimiento, lo que nos pasa, lo que necesitamos cambiar. Y en último lugar, hay una acción, hay un cambio, hay, oye, algo que aprendemos a hacer distinto, aunque sean pequeños detalles en nuestro día a día que nos llevan a sentirnos mejor de forma estable, de tal forma que no necesitemos tanta regulación emocional precisamente, aunque disfrutemos igualmente de la música. Entonces, la música en sí misma no es terapia, es regulación emocional. Ahora, ¿la música del Robe puede ser ya sí considerada terapia? Pues este es el cuarto punto y el que me parece más interesante y más bonito de todos. De nuevo y empiezo a disfrutar y ya no queda nada por hacer. Bueno, entre la parte 3 y la parte 4 de este vídeo he tenido que parar para ir al colegio a recoger a mi hijo y ha salido enfadado y un poquito lloroso porque le ha parecido totalmente injusto que cambien las reglas de un concurso en el último momento sin decírselo. Se ha sentido bastante mal, así que ¿qué es lo que ha hecho? Papá, por favor, ponme el poder del arte. 10 minutos después, estaba estupendamente. Bueno, si la música puede ser terapia, pero no lo es necesariamente, en este caso, ¿la música del Robe tiene un efecto terapéutico? Bueno, pues como hablamos, la terapia es bienestar, pero ante todo es descubrimiento, es autoconocimiento, cambios, y todo eso implica una transformación. La música del Robe es una música que te transforma, que tiene un impacto en tu vida, que te lleva también a hacer las cosas o a ver la vida y a verte a ti mismo o a ti misma de una forma diferente, y evidentemente que esas son un poco como las características esenciales de la terapia. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues en el caso de la música del Robe, ante todo es por dos motivos. Un motivo estrictamente musical, que es el melódico, y el otro es el lírico, que es el que más conocemos. En un sentido melódico, oye, me gustaría proponerte un juego, ¿no? Elige la canción que más te guste, la canción que consideres la mejor de todas, que no sea de Extremoduro ni del Robe. Y te propondría que trates de tararear la letra, lo que hace la voz. Tararearla, no cantarla. Si sabes tocar algún instrumento musical, lo haces con tu instrumento, y si no, pues con la voz, que es el instrumento de todas las personas. Y luego haz lo mismo con, por ejemplo, Locura Transitoria, de Extremoduro. Te vas a dar cuenta que la habilidad melódica del Robe, sin usar gorgoritos, sin aspavientos en la voz, sin subes ni bajas, porque en este sentido su técnica vocal pues era muy limitada, no lo usaba, pero la habilidad melódica era tan brillante y tan estimulante, y de esto no se habla de que el Robe es poeta, filósofo, el carácter, etcétera, ¿no? Pero oye, es que en este sentido probablemente sea su talento más innato. Esta habilidad es tan estimulante que cuando tú escuchas esto, tiene un impacto mayor que la música más elaborada, más técnica, mejor ejecutada del mundo. En los últimos discos, su banda yo considero que le ha apoyado en este sentido de una forma especialmente brillante. Todo está como muy a la altura de él, y esto era brillante. En Extremoduro también, por supuesto, la ley innata en un sentido instrumental está totalmente a la altura de lo que él nos canta. Y luego, en un sentido lírico, Robe no te contaba una historia, ni te decía lo que sentía. Él utilizaba imágenes, conceptos, ideas, y esto es algo tan universal y en esencia tan poético, esto él lo dijo mucho en sus entrevistas, que cada línea tenía una interpretación diversa y subjetiva que cada uno puede llevar a su terreno y le puede ayudar no solo a entenderse, sino a transformarse. En este sentido se habla mucho de que Robe era muy humanista. Yo no sé lo que él pensaba, a mí me gustaría aquí decir una cosa. Yo discrepo con que fuese humanista, porque el humanismo es una filosofía
que sí se suele ver como algo positivo, pero ante todo el humanismo es tener al ser humano, a lo humano, en el centro. Yo nunca he visto esto en la lírica, en las letras de Robe. Yo lo que siempre he visto es que en el centro no está lo humano, en el centro está la experiencia sensible. De hecho, él utiliza constantemente imágenes y anima a la naturaleza, a las flores, a los animales. La luna es un trozo de roca en el espacio y él le dota de una dimensión especial con el cual crea una comunicación constante, donde depende de quién lo oiga, tiene que ver con la creatividad, con el conocimiento, con la inspiración, con la entrega. Son ideas tan universales, pero a la vez tan plásticas, tan maleables, que cada cual se puede llevar a su terreno, que supone una experiencia transformadora. Y esta es la idea principal de este vídeo. Terapia, como te dije en el otro punto, no es tienes un trauma, tienes este diagnóstico, tienes este trastorno, te vamos a pasar la técnica X. No. La terapia, lo que te transforma en tu día a día y hace que vivamos mejor, es un proceso que haces desde lo cotidiano. En un proceso terapéutico lo que hacemos es descubrir cuál es el problema, cómo interpretas el problema, ver cuál es el sistema que te lleva una y otra vez al problema y cómo cambiarlo desde tu carácter, no desde una técnica externa, y desde lo cotidiano. Y lo cotidiano, precisamente, es un mayor contacto con la naturaleza y con la gente, y menos móviles, actos más creativos, y lo creativo, que es lo que Robe siempre hizo, siempre fue su mensaje: haz lo que te dé la gana, y a lo que te impide hacer lo que te da la gana, lo mandas a tomar por culo, que esa es un poco también la esencia de la terapia. No en un sentido hedonista, de vivir la vida conforme solo a lo que te dé la gana sin pensar en el otro, sino en relación a tus propios instintos, tus propios impulsos, en armonía con el mundo. Un acto creativo en este sentido es una canción, es un poema, es una fotografía, es un dibujo, es una receta de cocina, es cómo ayudas a un amigo, es cómo prestas atención a las cosas, es qué haces y cómo lo haces en tu día a día, tanto en soledad como en armonía con el otro, que te lleva a transformar lo que te ocurre. No es desde un punto de vista idealista, sino realista, práctico. En este sentido, a mí Robe me parece un poeta muy realista y nada idealista. Y si no estás de acuerdo conmigo, pues te escuchas los primeros segundos de El iros a tomar por culo y lo dice ahí, lo explica bien claro. Este era el mensaje principal. Una experiencia como la música de Robe es tan terapéutica y tan transformadora que por eso le queremos tanto y por eso nos afecta tanto que no esté. Su mensaje principal para mí es ese, es vive creando desde tu interés, desde tu carácter, aportando también no para ver cómo se te reconoce o qué se te da, sino desde algo totalmente de corazón que hagas, más descarnado. Y a partir de ahí vamos construyendo no un mundo mejor, porque Robe nos lo dijo en la última gira, que eso al final no importa, sino una realidad donde no estamos dejando de intentar hacer las cosas más bonitas. Por lo tanto, insisto, la auténtica terapia es, pues sí, escuchar a Robe y hacer muchas cosas en tu día a día equivalentes a escuchar a Robe. Ya sea algún acto creativo, disfrutar de esos actos creativos, tu contacto con los demás, tus rutinas, que tengas una vida que te satisfaga, que estés tranquilo o tranquila, etc. Espero que este vídeo te haya gustado, me ha gustado a mí hacerlo y bueno, cualquier cosa que necesites la encuentras en empoderamientohumano.com.